Abra su Biblia en Segunda de Pedro. Y vamos a buscar ahí el capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Y me sigue la lectura en el versículo número 10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Voy a volver a leer este pasaje. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, porque, Señor, nos permites este tiempo de estudiar tu palabra, de acercarnos a ella, Señor, y lo hacemos con mucha disposición de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, tratando, Padre, siempre de estar atentos a tu fiel palabra, Padre, porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que le da vida a tu palabra, Señor. Y Padre, esa es nuestra petición cuando tomamos este lugar, con mucho respeto. Señor, que seas tú el que le da vida a tu palabra, Señor, y no queremos que la palabra que se escucha en esta hora, Señor, sea palabra de hombre o interpretación de hombre. Que seas tú, Señor, el que nos ilumine y el que nos lleve a estudiar a través de él. Señor, que el que está aquí al frente, como siempre, Señor, lo que pedimos sea solamente instrumento en tus manos. Yo sé, Señor, que hoy nuestra oración y la contestas. Te honramos, te bendecimos, te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, que el día del Señor vendrá, cuando nosotros leemos este pasaje y vemos la oración, el día del Señor vendrá, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra o la oración, el día del Señor vendrá? Y lo primero que viene a nuestra mente son dos cosas. Uno, que este pasaje, cuando dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, habla del rapto de la iglesia. Esa es una de las cosas que inmediatamente viene a nuestra mente. O bien, puede ser cuando nosotros oímos el día del Señor vendrá, puede ser que estemos pensando entonces no en el rapto, sino en la segunda venida de Jesucristo. Pero si nosotros leemos detenidamente este pasaje, nos vamos a dar cuenta que este pasaje no habla del rapto, porque no habla del rapto. Y fíjese bien, siempre es muy importante que nosotros consideremos los textos que le anteceden y los que le siguen. Y cuando nosotros leemos el versículo 10, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y esa es una de las cosas que va a aparecer cuando venga el día del Señor, que los cielos van a pasar con grande estruendo. Y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. Es otra de las cosas que va a pasar en el día del Señor, cuando el Señor venga. Dice, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces aquí tenemos los hechos que van a pasar en el día del Señor. Y si nosotros leemos el 12, dice así: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios
El día de Dios y el día del Señor es exactamente la misma cosa. El día de Dios, el día del Señor, y fíjese lo que dice acerca del día de Dios, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y entonces aquí tenemos una afirmación de lo que nosotros hemos leído en el versículo número 10. Entonces 2 veces aparece que en el día del Señor va a haber cielos deshaciéndose, estruendo en los cielos, quemándose la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos esto aquí, lo estamos leyendo y lo leemos por 2 veces, y el número 2 es testimonio en la Biblia, entonces nos vamos a dar cuenta que de ninguna manera, este día del Señor corresponde al rapto, porque nosotros leemos que el rapto es diferente, ¿Y dónde está la diferencia del rapto? La diferencia del rapto está en 1 Tesalonicenses, ya lo vimos la vez pasada, que ya lo vimos. Bueno, vamos a verlo. Tesalonicenses, Colosenses y luego sigue Tesalonicenses. Capítulo 4, primera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los poderes para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Y luego dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, el Señor viene. ¿Estamos? Aquí, el Señor viene. Dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto no se parece en nada al día del Señor, porque aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos y los otros con estas palabras. Entonces tenemos el día del Señor no es el rapto. Queremos dejarlo muy claro, porque el día del Señor dice que los cielos van a ser deshechos, que se va a fundir, etcétera, etcétera. Entonces no es el rapto. Si no es el rapto, entonces ¿a qué día se refiere? Cuando dice el día del Señor vendrá, ¿a qué día se refiere? Y cuando nosotros, hermano, leemos la Escritura y buscamos referencia acerca del día del Señor, déjeme decirle que decimos, el día del Señor vendrá, y está en futuro y lo que va a pasar. Y entonces nosotros tenemos que no es el rapto. Entonces podemos pensar que a lo mejor se trata de cuando Jesucristo viene con su iglesia a reinar aquí en la tierra por 1000 años. ¿Estamos? ¿Sí? Sígame, hermano. Voy a hacer un paréntesis. Estos temas no fácil se predican en las iglesias, porque no fácil los pastores predicamos sobre estos temas. Le voy a pedir algo, por favor. No es fácil explicar el día del Señor, porque no es fácil. Voy a ir despacio, y si algo no entiende, por favor, páreme y dígame, hermano, levante la mano y dígame, hermano, no entendí. Y entonces nos detenemos para poder explicarlo. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer así porque quiero que esto quede claro. Quiero que lo entendamos, porque es algo importante y es algo que está en la profecía bíblica. El día del Señor es un evento profético, y es un evento profético que va a pasar en el futuro. Y nosotros necesitamos conocer y estar preparados, porque el día del Señor va a llegar. ¿Estamos? Y entonces,
con lo que nosotros estamos diciendo no es el rapto, porque el rapto es diferente. Entonces, si no es el rapto, entonces tenemos otra posibilidad, que el día del Señor se refiera a la segunda venida de Cristo con su iglesia, a estar aquí en la tierra y a reinar por 1000 años. Y déjeme decirle, eso nosotros lo vamos a encontrar allá en Mateo, capítulo número 24. Mateo capítulo número 24. Y dice así, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí tenemos la narración, y esta narración es de la segunda venida de Jesucristo con su iglesia. Y nos vamos a dar cuenta, ¿ok?, que tampoco corresponde la descripción que se está haciendo aquí a lo que Pedro está diciendo, que los elementos ardiendo serán deshechos, porque no, aquí no dice que los elementos ardiendo serán deshechos y que la tierra se va a deshacer, tampoco dice. Y entonces tenemos, si no es el rapto y no es entonces la segunda venida de Jesucristo con su iglesia reinar, entonces ¿qué quiere decir entonces el día del Señor? ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Y entonces nosotros tenemos que empezar a buscar en la Biblia acerca de lo que es el día del Señor. Y entonces, hermano, yo al estar investigando me encuentro con que el día del Señor ya se menciona en el Antiguo Testamento, ¿ok? El día del Señor ya se menciona en el Antiguo Testamento, y no se menciona así como día del Señor, se menciona como día de Jehová. Es lo primero que nosotros tenemos que aprender. En el Antiguo Testamento, el día del Señor se menciona como día de Jehová. También se menciona como el día de Dios. Es la otra nominación que tiene el día del Señor. Día del Señor, día de Jehová, día de Dios. O también la otra denominación que tiene es día de la ira de Jehová, o ira de la ira de Dios. Esas son las nominaciones que tiene este tema en el Antiguo Testamento. Ahora, es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Cuando Pedro está escribiendo, dice el día del Señor vendrá, y lo pone como futuro. Eso quiere decir que cuando Pedro está escribiendo, el día del Señor no ha llegado, porque no ha llegado. Lo pone como un evento futuro. Entonces, si lo pone como un evento futuro, entonces tenemos que el día del Señor o el día de Jehová es un evento profético que va a suceder en el futuro, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces nosotros tenemos que buscar en los libros que hablan de los sucesos que van a venir en el futuro, ¿okay? En los libros de la Biblia que hablan sobre los sucesos que van a venir en el futuro, para ver en dónde encontramos nosotros el día de Jehová o el día del Señor. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar en la Biblia los libros que hablan sobre el futuro, y ahí en esos libros tengo que buscar el día de Jehová. Muy bien. Y hermano, déjenme decirle, antes de pasar a buscar en los libros que hablan acerca de los elementos del futuro, quiero definir la palabra día.
porque quiero definir la palabra día. Dice aquí, pero el día del Señor. Y cuando dice día del Señor, ¿a qué nos referimos con el término día? Nos referimos a un término de 24 horas, o nos referimos a un momento de 3 horas o 5 horas, o yo no sé, o meses, días, no sé. ¿Qué quiere decir aquí la palabra día en relación con el día del Señor? Y yo me voy a dar cuenta que eso está definido, muy bien definido, en 2 de Pedro 3:8. Y ahí está la definición de día. En 2 de Pedro 3:8 dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Vamos a entrar un poquito aquí. Dice, un día son 1000 años. Entonces ya tenemos problemas para contar aquí, o definir lo que es el término día en relación con el tiempo. Si allá en el cielo, un día en el cielo son 1000 años con nosotros, entonces esto quiere decir que el tiempo en el cielo es lento o rápido. A ver, fíjense bien. Saque la conclusión. Si un día en el cielo son 1000 años nuestros, ¿el tiempo en el cielo es lento o es rápido? ¿Cómo es? Lento. O sea, porque ocupamos 1000 años nosotros para hacer un día. Pero la Biblia dice, un día como 1000 años. O bien, 1000 años allá en el cielo es un día nuestro. Ya nos complicó el asunto. ¿Sí me entienden? Porque entonces, un día nuestro en el cielo son 1000. En el cielo son 1000. Y entonces, eso quiere decir que el tiempo en el cielo es demasiado rápido. Demasiado rápido. Ahora, ¿cómo se cuenta en el cielo el tiempo? Porque la Biblia dice, un día 1000 años, 1000 años como un día. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contar el tiempo en el cielo? Y yo me doy cuenta de algo, que el tiempo en el cielo no existe. El tiempo en el cielo no existe porque donde está Dios es eternidad. Y entonces Dios existe en la eternidad. Y eternidad en el cielo es que está el pasado, el presente y el futuro aquí mismo. No sé si me explico. O sea, un hecho futuro en la eternidad ya pasó y ya Dios lo está viendo aquí. ¿Sí me entienden, hermanos? No me explico. O sea, ¿cómo le hago para que me... si yo estoy aquí y estoy viendo el futuro en el año 2023, Humberto Hernández va a tener un accidente. Bueno, eso en la eternidad ya pasó porque ya lo estoy viendo aquí. El futuro ya lo estoy viendo aquí. Okay, ya pasó, aunque en el tiempo de nosotros no haya pasado y apenas estamos hablando de que va a pasar, pero en la eternidad el pasado, el presente y el futuro están aquí. O sea, eso es eternidad. Y entonces el tiempo en el cielo es relativo, no existe. Y para nosotros sí existe, porque el tiempo es una manera de que nosotros midamos las cosas, midamos los eventos, midamos los sucesos, etcétera, etcétera. Y la unidad para contar el tiempo es el segundo. ¿Estamos? Entonces, ¿para quién existe el tiempo? El tiempo existe para nosotros, no para Dios, porque Dios es eterno. Por eso la Biblia dice entonces aquí,
1000 años como un día, o un día como 1000 años. Y entonces, esto quiere decir que el tiempo es relativo. Y cuando la Biblia dice aquí, pero el día del Señor va a llegar, no se refiere a un día precisamente de 24 horas. ¿Me expliqué? O sea, el día del Señor no va a ser un día de 24 horas. Va a ser, no lo sé, va a ser algo más. No lo sé, ahorita vamos a ir viendo en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si no es un día de 24 horas, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando dice la palabra de Dios, el día que no es de 24 horas, del Señor o de Jehová o de Dios vendrá? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a investigarlo y tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y entonces, vamos a mover nuestra Biblia para saber, ¿ok? En el Antiguo Testamento, en los libros que hablan de los eventos futuros, ¿ok? Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en los libros de que hablan de los eventos futuros, ¿qué dicen esos libros acerca del día de Jehová? ¿Okay? Y vamos a buscar la primera cita, y esa cita está ahí en Isaías 2, 17, 12 al 17. Y vamos a tratar de explicar un poquito esto. Isaías 2 dice así: porque el día de Jehová de los ejércitos, dice, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Oiga lo que está diciendo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en el día de Jehová? Dice, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados y elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué va a pasar en el día del Señor de acuerdo a Isaías capítulo número 2? ¿Qué es lo que dice, hermano, que va a pasar en aquel día? Dice que en el día de Jehová los soberbios van a ser abatidos, cortados. Ok, fíjese bien lo que dice Isaías. Vamos con otro pasaje. Isaías 13, adelante. Isaías 13, versículo 6. Ok, y vamos a ir guardando en la memoria. Vamos a ir guardando en la memoria los eventos que dicen aquí acerca del día de Jehová. Dice el 6: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Y luego dice: vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre. Dice: y se llenarán de terror, angustias, dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, dice, y de indignación y de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Ok? Y aquí tenemos que el día de Jehová es lo que dijo Isaías, más que en el día de Jehová hay
ira de Jehová. ¿Estamos? ¿Sí? Porque así dice el pasaje, es la ira de Jehová, de la indignación. Dice, viene es el día de Jehová que viene, que es terrible, y dice, va a raer de la tierra a los pecadores en el día de Jehová. Entonces, vamos guardando estas cosas, hermano. Vamos guardándolas. ¿Okay? ¿Qué va a pasar en el día de Jehová? Lo que ya hemos visto. Vamos al siguiente pasaje. Joel. Ezequiel 13. Allá adelantito. Ezequiel capítulo número 13. Dice así. Del 1 13:5, dice así: no habéis subido las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de las casas de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Está hablando de los falsos profetas. Si ustedes leen los primeros versículos, está hablando de los falsos profetas. Y el versículo número 17, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Dice, para cazar el alma. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo para escuchar la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas. Dice, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí el día de Jehová dice que va a desatar. Jehová va a desatar a su pueblo y lo va a liberar de los falsos profetas, y lo va a liberar de todo eso que se hace hoy en la actualidad, que es la brujería, que es etcétera, etcétera. Entonces, en el día de Jehová también va a aparecer eso. Capítulo 30 de Ezequiel. Es muy interesante el capítulo número 30 de Ezequiel, porque en el capítulo 30 dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque está cerca el día, cerca está el día de Jehová. Y luego dice, día nublado, día de castigo de las naciones será. Y aquí ya tenemos algo más. En el día de Jehová van a ser castigadas las naciones. Ok, la pregunta es, ¿cuáles naciones van a ser castigadas en el día de Jehová? Si nosotros seguimos leyendo, dice así, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia, los hijos de las tierras aliadas, caerán con ellos a filo de espadas. Y aquí tenemos las naciones que van a ser castigadas en el día de Jehová. Hasta aquí.
¿Qué va a pasar en el día de Jehová? A ver, hermanos, empezamos así rápido. Ustedes lo digan. 1. Es mucho lo que va a pasar, ¿verdad? Va a traer al pecador de la tierra, va a quitar los altivos, va a hacer juicio contra los falsos profetas, va a hacer juicio contra la brujería, etcétera, etcétera, quitando las vendas mágicas, etcétera, etcétera, y luego va a hacer juicio contra las naciones. En el día de Jehová, en el día del Señor, va a hacer juicio contra las naciones. Y aquí tenemos una lista de las cuales son las naciones que va a hacer Dios juicio contra ellas. Aparte, los aliados de estas naciones, porque aquí dice, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Y esto quiere decir que en el día de Jehová, no nomás las naciones que se están mencionando aquí, sino que todas las naciones que sean aliadas de estas mismas naciones, Dios las va a juzgar. ¿Estamos? Entonces debe haber más naciones que son aliadas de ella. Y esas naciones, usted las puede encontrar allá en Ezequiel capítulo número 38. Ahí las va a encontrar, las naciones. Y aparte las va a encontrar en Apocalipsis. ¿Ok? Pero ya sería extenderle mucho, porque ahí dice en Ezequiel 38, ok, Gog, príncipe de Magog, Mesec, Tubal, y luego dice Persia, Put, Gomer, todas las tropas de la casa de Torgama, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer ahí en el versículo, en el capítulo número 38, todas las naciones aliadas que Dios va a castigar en el día del Señor. Ok, seguimos. Joel, Oseas Joel. Dice así: hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá con destrucción el Todopoderoso. Ok, y entonces aquí tenemos, ¿qué va a pasar en el día de Jehová? No solamente va a juzgar a las naciones, sino que el día de Jehová va a venir con destrucción. Él va a destruir. ¿Y a quién va a destruir? A los altivos, a las brujas, a los falsos profetas, a las naciones, etcétera, etcétera, lo que estamos leyendo. Ok. Joel 2:1 dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Y luego el versículo 2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, sobre todos los montes se extiende, porque el alba vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no hubo jamás ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Ok, etcétera, etcétera. Usted puede seguir leyendo en Joel capítulo número 2, versículo 31 del mismo 2 dice lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y entonces aquí tenemos no solamente Jehová, va a hacer juicio sobre las naciones, sino que la repercusión va a ser también en los cielos, donde dice la Biblia que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. Hermanos, hay muchas citas más que hablan acerca del día de Jehová. Mire, le voy a dar otras más. Amós 5:18 dice así: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como del que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová de tinieblas y no de luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Okay?
Y nosotros nos vamos a ir dando cuenta acerca de que todo lo que habla Abdías capítulo número 15, el versículo 15 dice lo siguiente. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, harán contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y esto es apoyando lo que dice también acerca de Isaías, que el día de Jehová va a hacer juicio sobre todas las naciones. Así como las naciones hicieron, así se les va a volver a ellos. Muy bien. Entonces, hermano, nosotros tenemos lo siguiente. El día de Jehová o el día del Señor no es un día de 24 horas, porque no lo es. Y el día del Señor o el día de Jehová, aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar que lo característico de ese día de Jehová es que Dios en ese día lo que va a hacer es, va a quitar al soberbio, va a raer al pecador sobre la tierra, va a hacer juicio sobre las naciones, va a haber manifestaciones en el cielo y en la tierra en el día de Jehová. Va a ser un día de oscuridad, va a ser un día de tinieblas, va a ser un día terrible, va a ser un día de la ira de Dios derramada sobre la tierra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí me expliqué? Eso es lo que va a pasar en el día de Jehová. Ahora, si nosotros estamos leyendo todo esto, definitivamente es muy probable que esto no sea en un solo día, sea a lo mejor en un periodo de tiempo en el cual Dios, por ejemplo, hablando de las naciones, si Dios quiere hacer juicio sobre las naciones, entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Juntar a las naciones, llevarlas a un punto y ahí hacer juicio sobre ellas. ¿Sí? ¿Me expliqué? Si Dios quiere raer al pecador, entonces tiene que haber un juicio sobre el pecador para decirle, vámonos, te vas al infierno. Entonces, todos estos hechos de los cuales los profetas del Antiguo Testamento están hablando acerca del día de Jehová y están diciendo qué es lo que va a pasar, nosotros al estudiar la Biblia podemos encontrar, hermano, que todo lo que dice el Antiguo Testamento lo podemos respaldar en el Nuevo Testamento, porque tenemos que respaldarlo en el Nuevo Testamento, definitivamente. Y déjeme decirle que en el Nuevo Testamento también hay, datos acerca del día del Señor o el día de Jehová. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses dice, viene como ladrón en la noche, es inesperado. No sabemos el momento en que va a ser el día del Señor, porque no lo sabemos. Ahorita voy a explicarlo cuándo puede ser que inicia el día, aunque no lo sabemos. Ahorita voy a explicar esto. Pero déjenme decirle algo muy interesante. Todo lo que nosotros hemos escuchado en los profetas acerca del día de Jehová, todo está descrito en el Nuevo Testamento. Y alguien lo describió. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, el día de Jehová va a haber juicio sobre las naciones, hay alguien en el Nuevo Testamento que describió cómo va a ser ese juicio en las naciones. Si en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que dice, que va a ser día terrible de oscuridad y no de luz, que el sol se va a oscurecer, en el Nuevo Testamento podemos encontrar cómo es que ese día va a ser de tinieblas y no de luz. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar cómo es que el sol se va a oscurecer.
Y entonces, lo que nosotros leímos en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar descrito en el Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Quieren verlo? Aunque yo sé que el tiempo camina muy rápido, vamos a verlo, hermano. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis. Ahora sí, hermano, aquí vamos a entrar en algo muy interesante. Apocalipsis es un libro que se llama Revelación, y es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así dice Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 1. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es lo que Dios dijo que va a suceder, y dice: y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, y Juan es el que ha dado testimonio de esto. Ahora, fíjese bien, Dios le dice, Dios dice, esto es lo que va a suceder. Y entonces, ¿quién es el que registra lo que va a suceder? Es Juan el apóstol el que registra lo que va a suceder. Ahora, es muy interesante que Juan registre lo que va a suceder, porque déjeme decirle, Juan estuvo presente y vio todo lo que va a suceder en el día del Señor. Es increíble. Juan, lo voy a volver a repetir, estuvo presente y vio todo y registró todo lo que va a suceder en el día del Señor. Y esto nosotros lo podemos corroborar en Apocalipsis capítulo número 1. Síganme en la lectura, por favor, donde dice: yo, Juan, versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, dice, en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y fíjese lo que dice el 10. Dice: yo estaba en el Espíritu, dice, ¿cuándo? Dice, ¿en dónde estaba? En el día del Señor. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y luego el 19 dice: escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son el presente y las que han de ser después de estas. Entonces, ¿qué es lo que escribió Juan? Juan escribió lo que vio, que es una descripción de Jesucristo, el capítulo número 1, las cosas que son, capítulos número 2 y 3, que son la era de la iglesia. Capítulo 2 y 3 habla de 7 iglesias y son 7 eras que va a pasar la iglesia. Y luego dice, el cuarto dice lo siguiente, el capítulo 4, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y esas cosas que van a ser después de la era de la iglesia corresponden precisamente a el día del Señor. ¿El día? No me expliqué. Voy a tratar de... Yo soy Juan, y por la gracia de Dios, Dios me arrebata en el Espíritu, y voy
y estoy presente para ver qué es lo que va a suceder en el día del Señor, porque dice el día del Señor vendrá. ¿Y qué es lo que va a haber en el día del Señor? Va a haber destrucción, va a haber elementos ardiendo que se van a fundir, va a haber muerte, va a haber terror, todo eso que nosotros leímos de los profetas es lo que va a haber. Ok, bueno, todo eso que vieron los profetas que va a haber, que dijeron los profetas que va a haber, yo, Juan, estoy presente y lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Y entonces yo estoy escribiendo sobre lo que está pasando cuando dice la Biblia que las estrellas del cielo caerán allá donde dice los profetas que dicen que el sol se va a oscurecer y que la luna no va a dar su resplandor. Yo, Juan, estoy viendo que el sol se oscureció porque una estrella del cielo cayó y entonces hizo que el cielo se oscureciera y que la luna no diera su resplandor. O sea, yo estoy viendo lo que el profeta dijo. Entonces nosotros queremos saber lo que está pasando en el día del Señor o lo que va a pasar en el día del Señor. Entonces vamos a leer Apocalipsis porque ahí está todo descrito cómo va a ser. Por ejemplo, dice la Biblia, va a raer la maldad. Pues claro que la va a raer la maldad, porque en el día del Señor va a haber un juicio que se llama juicio del trono blanco, donde todos los pecadores, grandes y pequeños, se van a presentar delante del trono y Dios les va a decir, ¿sabes una cosa? Por esto te vas a ir al infierno y los va a mandar al lago de fuego que arde con azufre. Ahí está descrito cómo va a ser. ¿Sí estamos? ¿Ok? Entonces, yo puedo entender lo siguiente, que Juan está en el día del Señor y él está escribiendo lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el día del Señor? Lo que va a pasar en el día del Señor está descrito en Apocalipsis capítulo número 4 hasta Apocalipsis capítulo número 21. Todo eso que está ahí, desde el 4 hasta el 21, es lo que va a pasar en el día del Señor. Y esto que yo les estoy diciendo, ¿ok? Porque el Apocalipsis, si nosotros lo examinamos, ¿ok? Al final de Apocalipsis, vaya por favor a los libros finales, a los capítulos finales de Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis termina con cielo nuevo y tierra nueva. ¿Estamos? Apocalipsis capítulo, número 21 termina con cielo nuevo y tierra nueva, que es donde nosotros vamos a morar. Y fíjese lo que dice Pedro. Fíjese lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Dice, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, dice, en los cuales mora la justicia. ¿Estamos? Ve cómo cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Pedro está diciendo, el día del Señor va a venir y va a pasar todo esto, pero nosotros vamos a esperar cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿dónde es donde acaba el día del Señor? Ahí sí lo podemos encontrar. ¿Dónde acaba el día del Señor? Acaba cuando Él hace cielo nuevo y tierra nueva. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Apocalipsis termina con cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nosotros tenemos el día del Señor, o el día de Jehová, no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo en el cual van a suceder muchas cosas. Y entre las cosas que van a suceder, es juicio de Dios sobre la tierra,
el juicio de Dios sobre los hombres, el juicio de Dios sobre la creación, el juicio del trono blanco, el reino de Cristo como milenio, etcétera, etcétera, y terminan con cielo nuevo y tierra nueva. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Sígame con esto. ¿Cuándo puede empezar el día del Señor? ¿Cuándo va a empezar el día del Señor? La Biblia dice que nadie lo sabe, porque nadie lo sabe. ¿Ok? Nomás dice, va a empezar como ladrón en la noche. Nadie lo sabe. Podemos tener nosotros algunos indicios de cuándo puede empezar el día del Señor. Y déjeme decirle que, hermano, a lo mejor sí podemos tener indicios de ello. Apocalipsis capítulo número 2. Déjeme ver el pizarrón. Termina con cielo y tierra nueva. Es lo que dice Pedro. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Y Apocalipsis termina con cielo nuevo y tierra nueva. Y es lo que vio Juan. Es lo que Dios le reveló a Juan. Tenemos la terminación, sí. Pero el inicio, ¿dónde puede estar el inicio del día del Señor? Déjeme decirle algo. La higuera, que probablemente sea Israel, es desde 1948 que Israel está en su territorio. Y nosotros dijimos en algunas clases pasadas que probablemente de aquí empezaran las señales del fin. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta clase? ¿Cuándo empiezan nosotros, o sea, cuándo podemos nosotros encontrar el principio de las señales del fin? Y nosotros dijimos, probablemente porque Jesucristo dijo, mirad la higuera, cuando está tierna y empieza a sus ramas, el verano está cerca. Entonces, ¿cuándo empezamos a contar las señales del fin? Señales del fin empezamos a contarlas desde probablemente cuando Israel ya está en su tierra, desde 1948. Hay muchas señales, muchas señales. Ok. Entre aquí y aquí está la segunda venida de Cristo. Aquí está los 1000 años. Okay. Aquí está el juicio del trono blanco. Okay. Aquí está para atrás, antes de la segunda venida está lo que se llama la tribulación. ¿Sí? Y nosotros dijimos, la tribulación inicia con el rapto de la iglesia. Cuando sucede el rapto de la iglesia, que se va a la iglesia de la tierra y se va el Espíritu Santo de la tierra, porque se va, así dice Tesalonicenses, aquí es donde inicia la tribulación.
¿Cuándo va a ser el rapto? No lo sabemos, porque no lo sabemos. No sabemos cuándo va a ser el rapto de la iglesia. No sabemos cuándo es el rapto de la iglesia. La Biblia no da señales del rapto de la iglesia, da señales de la segunda venida. Dice, cuando Jesucristo vaya a venir, va a haber estas señales y estas otras y estas otras. Pero la Biblia no dice que cuando Jesucristo venga, va a haber estas señales. No lo dice. No hay señales del rapto, porque el rapto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. De repente, hermano, el día menos pensado, la hora menos pensado, el minuto menos pensado, es cuando va a suceder el rapto. Ahí se va a ir la iglesia. Y entonces el mundo va a decir que una nave vino por muchos habitantes de la tierra, que Israel tiene razón, etcétera, etcétera, que van a venir extraterrestres y todas esas doctrinas falsas que hay hasta ahorita. No hay señales para el rapto de la iglesia, porque el rapto, hermano, sucede de un momento a otro. Por las señales que nosotros tenemos de la segunda venida, podemos decir qué tan lejos o qué tan cerca es el rapto de la iglesia. No sé si me explico. Por las señales de la segunda venida de Cristo. El periodo de la iglesia termina con el rapto. Aquí ya la iglesia ya se fue. Y ahí ya terminó el periodo de la iglesia, ya se acabó, ya no va a haber más iglesia. Después del rapto ya no hay más iglesia, ahí termina el periodo del rapto. Ahí ya se acabó. Es muy probable que con el rapto de la iglesia se inicie el día día del Señor. Porque Apocalipsis 4 dice: ven y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de que la iglesia se vaya. Y esas cosas que van a suceder después de que la iglesia se vaya es una descripción de todo lo que va a pasar en el día del Señor. ¿Me expliqué? Entonces, ¿queremos saber qué va a pasar en el día del Señor? Vamos a ir a Apocalipsis 4 hasta que se termina. Y todo ese periodo es lo que va a pasar en el día del Señor, en el día de Jehová, en el día de la ira de Dios. ¿Ok? Porque es juicio. Todo eso es juicio, como lo leímos en los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros, hermano, no hemos dimensionado realmente lo grave del asunto, ¿okay?, de lo que va a pasar en el final de los tiempos. No lo hemos dimensionado, porque no lo hemos dimensionado. Estamos asustados con una pandemia que ni siquiera ha acabado con 1/3 de la población mundial. En el Apocalipsis va a haber una plaga, una pandemia que va a terminar con 1/3 de la población mundial. No lo hemos dimensionado. No hemos dimensionado todo lo que va a pasar. Termino con esto. Voy a terminar con esto, para que veamos que todo esto simple y sencillamente es preparación. Abra su Biblia, por favor, en el Apocalipsis. Déjenme ver el pasaje. Creo que es el 17. A ver, no, ahorita no me quiero equivocar. Apocalipsis capítulo número 15. Es nada más una sola cosa que les voy a decir. Dice el versículo 12, dice:
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Apocalipsis 16, 12, perdón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel día del Todopoderoso. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda las ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Dice: y lo reunió en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿Estamos? Voy a explicarles esto. ¿Dónde está el río Éufrates? Miren, este es el mar Muerto, este es el mar de Galilea. Por aquí en este lado hay un valle y aquí es el Armagedón. Ahí. Dice la Biblia que el río Éufrates, que están al oriente de Israel. Aquí está Jerusalén. Y dice la Biblia que el río Éufrates se secó. Para dar paso a los reyes de Oriente, que vienen del Oriente. ¿Quién está al Oriente para acá? Está China. Está China. Y China, es una potencia mundial y se está convirtiendo en una potencia mundial y está desplazando a muchas naciones. A un lado de China está Afganistán, a un ladito, porque ahí está China y luego colinda con Afganistán. De Afganistán está Irán, y luego está Irak, y luego está Jordania, y luego está Israel. Muy bien, sí, síganme. China no puede atravesar porque Afganistán está bajo el mando de Estados Unidos. Ni Rusia tampoco puede entrar a Afganistán porque Estados Unidos estaba ahí con su ejército, de alguna manera protegiendo a los habitantes de Afganistán. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Estados Unidos retira sus tropas, porque está retirando sus tropas, la retiró, y entonces deja libre el camino para que el ejército de Oriente pase sin ningún problema y sin ningún contratiempo, porque es muy fácil que Afganistán, Irak se alíen con China para venir a invadir el territorio que actualmente ocupa Israel para la destrucción. Y esto es una profecía que se está cumpliendo. Estados Unidos no está en la profecía bíblica, porque no está. Estados Unidos tiene que ir perdiendo territorio, tiene que ir perdiendo posiciones, para que las naciones que están en la profecía bíblica, en este caso los reyes de Oriente, se preparen y preparen el camino para venir a la invasión a Israel. Y cuando venga todo el ejército de los reyes de Oriente y todo ese ejército se junte en el valle del Armagedón y aparentemente de ahí vayan a destruir Israel,
Dios los va a destruir a todas estas naciones. Los va a traer. Y entonces se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios, que en el día del Señor Dios va a destruir, va a hacer juicio contra las naciones. Terminamos con esto. Regresamos a Pedro. El día del Señor vendrá. Los cielos van a pasar con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de suceder, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es nuestra recomendación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Porque si no andamos en santa y piadosa manera de vivir, nos quedamos. El que dice que es de Jesucristo debe andar como Jesucristo anduvo, debe seguir los mandamientos de Jesucristo. El que dice que es cristiano y no hace los mandamientos, entonces lo que va a pasar con él es que se va a quedar aquí a sufrir la gran tribulación, a sufrir en el día del Señor, o en el día de la ira de Dios, o en el día de Jehová. ¿Cuánto nos falta? Hermano, no lo sé, pero lo que sí sé es que estamos muy cerca de iniciar el día del Señor, porque está muy cerca el rapto de la iglesia. Espero, hermano, que esto les haya quedado claro, que no tengan muchas dudas, y si tiene dudas un día nos juntamos aquí, ¿okay? Y empezamos a explicar cosa por cosa acerca del día del Señor. Gracias, hermano, que Dios les bendiga.